Correcto. Buenas noches, amigos de la Jornada de Oriente. Nos encontramos en una emisión más de Las Reporteras, este espacio dedicado para quienes día a día le llevamos la información oportuna de lo que sucede en Puebla, en México y el mundo. Y bueno, pues hoy tenemos como invitado al secretario de Infraestructura, José Israel Román Romano, con quien vamos a platicar sobre muchos temas, sobre todo cómo cierra 2020 en materia de obra pública el municipio de Puebla, cuál es la expectativa para 2021, también en cuanto a presupuesto, en cuanto a obras. Y bueno, pues sin más preámbulo, yo lo presento. José Israel Román Romano, él es licenciado en Ingeniería Civil, se ha desempeñado en diversos cargos como superintendente de construcción y control y administración de obra pública, analista de costos, proyectista y ejecutor de obras civiles, eléctricas, hidráulicas, sanitarias, terrestres, edificación y mantenimientos. También ha participado en la creación de obras educativas y de salud, ha obtenido reconocimientos por diversos cursos certificados por el Instituto de Capacitación para la Industria de la Construcción, Ciudad de México, como presupuesto programable por Ecosoft Opus, y cursado el diplomado en análisis y diseño de políticas públicas por la Universidad IEXE Puebla. Buenas noches, secretario José Israel Román Romano. Gracias por este espacio que nos brinda para nuestro público de las redes sociales de la Jornada de Oriente y los saludo. Buenas noches. Buenas noches, Efraín. Pues es un gusto compartir el espacio y desde luego para que podamos ofrecerle a toda la ciudadanía, a todo tu auditorio, pues desde luego lo que comentas, lo principal en esta dependencia de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, pues como bien lo conoces, como bien todo el auditorio lo reconoce, pues se divide siempre en dos rubros extremadamente importantes, que desde luego tienen que ver con los servicios públicos y con la infraestructura, es decir, con la obra pública. Y como bien lo comentabas, este ejercicio fiscal 2020, pues bueno, fue uno de los ejercicios complicados, derivado obviamente de la pandemia. Nos vimos afectados en la reducción del personal durante muchos meses, pero aún así con estos contratiempos, con esta pandemia, con estos reducción inclusive de mano de obra, pues bueno, logramos salir adelante. La Secretaría de Infraestructura pues no dejó de trabajar, y tan es así que bueno, pues el presupuesto de este 2020 iniciamos alrededor de 215 millones de pesos, fue nuestro presupuesto inicial, y desde luego que el trabajo de la dependencia pues nos llevó vamos a cerrar el ejercicio fiscal con cerca de 900 millones de pesos. Es decir que nos pusimos la tarea de seguir trabajando, desde luego de priorizar la infraestructura, beneficiar al sector más vulnerable. Y bueno, pues este incremento en materia de obra pública, pues desde luego es una coordinación de todo el ayuntamiento. La presidenta ha sido muy clara en que tenemos que invertir en donde se necesita. Esta infraestructura va sobre todo en materia de infraestructura vial, que es uno de los rubros más importantes que tenemos, una de las mayores demandas en esta dependencia. Y bueno, sobre todo el sector social, la infraestructura de justicia social, que hoy le llamamos de justicia social, que tiene que ver con muchos rubros, entre agua potables, entre obras hidrosanitarias, entre electrificaciones, entre pavimentos nuevos, etcétera. Entonces, ha sido un ejercicio fiscal muy interesante, y bueno, reconocer el trabajo de la dependencia, reconocer el trabajo coordinado que lleva el ayuntamiento, y desde luego encabezado por la presidenta Claudia, y bueno, vamos a estar cerrando un ejercicio fiscal muy interesante en materia de obra pública, Efraín.
Gracias, secretario. Estamos platicando con José Israel Román Romano, él es secretario de Infraestructura. Y bueno, ayer presentó precisamente estos avances a los integrantes de la Comisión de Infraestructura. Llamó la atención la mención que hizo en el sentido de que de la totalidad de obra pública proyectada para este año, hay una obra en proceso por validación por un monto de 2.2 millones de pesos y 21 proyectos por 38 millones de pesos. ¿Hay riesgo de que esas obras no se ejecuten, secretario? Efraín, mira, te comento, esos proyectos que se encuentran desde luego en este momento en validación y en proyecto, tienen que ver con el presupuesto participativo. Es un programa que maneja la Secretaría de Bienestar y que desde luego, derivado de todo lo que fue la pandemia, para que este presupuesto, para que este programa del presupuesto participativo se lleve a la ejecución, desde luego tiene que iniciar con unas asambleas. Por la pandemia no se pudieron llevar las asambleas en el tiempo que se habían programado y desde luego hubo un retraso en este importante programa. Y lo digo porque sí las vamos a ejecutar, son obras que se tienen que hacer porque son solicitudes y son acuerdos que ya se tomaron en asambleas con los ciudadanos. Este presupuesto participativo lo que prioriza es que los ciudadanos decidan justamente en qué se tiene que invertir el recurso público. Entonces, son obras que se van a llevar a la ejecución, son obras que insisto, decide la ciudadanía y que en su momento, en este mes, estaremos desde luego llevando a la ejecución. Entiendo que uno de los argumentos de la Secretaría es que tienen hasta el 31 de marzo y no al 31 de diciembre para ejecutar la obra pública. Si nos puede explicar un poco más a fondo el concepto, secretario. Mira, los recursos que manejamos aquí en la dependencia, desde luego vienen de dos rubros importantes, que son recursos federales, propiamente del Fondo de Infraestructura Social y del fortalecimiento municipal. Estos fondos, desde luego que tienen ciertas reglas de operación y donde estos recursos deben de estar comprometidos hasta el 31 de diciembre del año del ejercicio fiscal y desde luego administrativamente tenemos hasta el 31 de marzo del siguiente año fiscal para poder llevarlos digamos que pagarlos, ejecutarlos hasta el 31 de marzo. Así lo dispone la ley. Y en el caso de los recursos propios del ayuntamiento, bueno, pues estos en estricto sentido no tienen esta restricción que marcan los fondos federales. Este presupuesto, lo aclaro, el presupuesto participativo, lo que aparece ahí, desde luego, son propios del ayuntamiento, no hay un riesgo como tal para que se tengan que regresar, se van a llevar a cabo, Efraín. Muy bien. Entiendo que recientemente pues están teniendo avances respecto a lo que es el bacheo. No sé si nos puede platicar cómo van en ese sentido, cuántos recursos se han invertido, cuántas calles se han repavimentado, reconstruido. Datos al respecto, secretario. Claro que sí, Efraín. Mira, sabemos que una de las mayores demandas, pues siempre es el tema de las vialidades. El bacheo es una constante aquí en la dependencia, es una solicitud que nos llega día con día de parte de los ciudadanos, de parte inclusive de nuestros compañeros regidores, de los compañeros titulares, etcétera. Llegan solicitudes a través de nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, vía oficio, vía telefónica, a través del 072. Y bueno, aquí en la dependencia, como sabemos la importancia de esto, desde luego que la prioridad es establecer primero la estrategia. ¿Y en qué consiste la estrategia vial? Principalmente en la rehabilitación de las vialidades. Es decir, nosotros estamos con el compromiso de que no resolvemos el problema del bacheo tapando baches, tapando hoyos. En realidad, lo que debemos de hacer es invertir en prevención. Y invertir en prevención es esto, es rehabilitar las vialidades. Hemos invertido nada más en este ejercicio fiscal, en este 2020, más de 330 millones de pesos para rehabilitar vialidades. Desde luego que el bacheo no se deja de lado, es uno de los rubros importantes y hemos invertido alrededor de 90 millones de pesos para los temas de bacheo. Como bien comentas,
las rehabilitaciones, inclusive vamos sobre las vialidades, sobre arterias principales donde transita muchísimas personas, transporte público, automovilistas, ciclistas, etcétera. Entonces, hemos rehabilitado más de 40 vialidades en este 2020 y desde luego que la estrategia va a seguir continuando, no vamos a dejar de prestar este importante servicio que es el bacheo, pero la estrategia principal es ir sobre rehabilitaciones viales, Efraín. Muy bien. Estamos platicando con José Israel Román Romano, él es secretario de Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla. Y bueno, pues ayer también daba a conocer en esta reunión con los regidores de la Comisión de Infraestructura que el presupuesto de obra pública proyectado para 2021 es de 205.26 millones de pesos, casi 10 millones menos que en 2020 cuando se propuso un presupuesto inicial de 215.91 millones de pesos. ¿Nos puede explicar por qué razón esa disminución? Supongo que tiene que ver por la crisis económica generada por el COVID-19 y entiendo que por ahí podría venir este presupuesto a la baja. Si nos puede explicar a fondo qué Sí. es lo que está sucediendo. Desde luego que este análisis pues lo lleva a cabo la Tesorería Municipal. La Tesorería Municipal prevé que va a haber una reducción de alrededor de 600 millones de pesos en el municipio. Entonces, a través de este análisis que hace la Tesorería, bueno, pues destina los recursos a todas las dependencias y nos fija unos techos presupuestales, sobre todo para atender las prioridades. Vamos a ir sobre las prioridades. Y desde luego, bueno, aquí en materia de obra pública, bueno, sufrimos una reducción, como bien lo comentas, de alrededor de 10 millones de pesos. Sin embargo, creemos que el próximo año, bueno, pues estaremos solicitando los recursos necesarios para cubrir las denuncias y las demandas de la ciudadanía. Sí vamos a iniciar con 205 millones de pesos, pero también es un trabajo de esta dependencia el gestionar los recursos para que se pueda invertir en materia de obra pública y estaremos trabajando desde el 1 de enero para que esto suceda y podamos tener mucho más inversión en el municipio. ¿Existe la posibilidad de que, como sucedió en este año, el presupuesto aumente durante el transcurso de 2021? Sí, claro, por supuesto que va a ir aumentando conforme vayamos sacando proyectos estratégicos, solicitando recursos, autorizaciones. Desde luego que el presupuesto no se estancará en 205 millones. Confiamos que estaremos superando inclusive la meta de este 2020. Esa es la intención, que podamos obtener mucho mayor inversión, no nada más de parte del municipio, sino también a través de otros programas, inclusive federales, para que podamos llegar a cubrir la mayor necesidad que es sobre todo los servicios básicos, Efraín. Es ahí donde estamos priorizando parte de estos recursos en temas de infraestructura básica. Entonces, no vamos a dejar de trabajar, confiamos en que va a aumentar considerablemente el presupuesto en obra pública. Entonces, estaríamos hablando de aproximadamente 900 millones de pesos también para el próximo año. ¿Esa es la meta que ustedes planean? Nosotros 2019 cerramos con cerca de 500. Este 2020 estamos 800, 800. Desde luego que el 2021 pues vamos a cerrar muy fuerte y esperemos obtener los recursos necesarios para alcanzar esta meta, Efraín. Muy bien. ¿Qué obras se priorizarán con ese presupuesto? ¿Habrá alguna de gran envergadura o seguirá, digamos, esta tendencia de darle prioridad al bacheo, de darle prioridad a obras sociales? ¿Qué nos puede decir al respecto? Claro, mira, el presupuesto, desde luego, de 205 millones que tenemos inicialmente, cubre rubros importantes y lo dejo muy claro. Es infraestructura básica, desde luego, temas viales y el bacheo. Es decir, ahí vamos a enfocarnos de inicio en temas de agua potable, en temas de obras hidrosanitarias, en obras de electrificaciones, en calles nuevas y en rehabilitaciones viales y desde luego en espacios públicos y en el programa del bacheo. Así es como estaremos arrancando este 2020, pero insisto, no es
la inversión, ninguna de las obras es pequeña, todas las obras son importantes, todas las obras tienen digamos que un beneficio directo, sobre todo a la ciudadanía. Es decir, la inversión que se hace, no estamos privilegiando obras que en su momento se mencionan faraónicas, no, vamos sobre la prioridad que es atacar las necesidades principales de la ciudadanía y que desde luego llegan aquí estas demandas. Entonces, de esta manera es como vamos a estar distribuyendo de inicio el ejercicio 2021, Efraín. ¿Qué hay con la obra pública en juntas auxiliares, en las 17 juntas auxiliares? Si nos puede aclarar un poco el panorama, porque entiendo que hay una inquietud de parte de regidores de oposición, del PAN en concreto, en el sentido de que no habría obra pública, o al menos así lo perciben ellos, en las juntas auxiliares. ¿Qué tipo de proyectos podremos ver o qué proyectos vimos en este Es año para estas zonas, muchas consideradas como de alta marginación, estas 17 juntas auxiliares? Sí, mira, del presupuesto que tenemos nosotros, de estos 870 millones de pesos, casi 900 millones de pesos, el 43, así precisamente, el 43% del presupuesto fue destinado a juntas auxiliares. Y ahí priorizamos necesidades principales: agua potable, insisto, drenaje, electrificación, que son los servicios básicos del municipio, y desde luego también calles nuevas, rehabilitaciones. Voy a poner algunos ejemplos aquí, inclusive en la Junta Auxiliar de la Romero Vargas. Una de las inquietudes, una de las solicitudes más demandantes, pues fue la rehabilitación vial de la entrada principal. Es la entrada principal, uno va por los Forjadores, llegando cruzas el Puente de México, a mano derecha, empieza ahí el acceso principal a la Romero Vargas. Son alrededor de 2 kilómetros los que estamos rehabilitando, una de las vialidades de concreto hidráulico que estamos haciendo, y que fue desde luego solicitud tanto de la Junta Auxiliar, de la ciudadanía, inclusive del presidente de la Junta Auxiliar. Es esta vialidad que se llama Hombres Ilustres, es el acceso ahí a toda la Junta Auxiliar, una obra muy importante. Otra de las obras que hemos priorizado, como lo comento, en San Francisco, Totimihuacán, por dar algunos ejemplos, estuvimos rehabilitando la 14, toda la 14 Sur, es una arteria principal de la ciudadanía, es una vialidad muy, muy importante, y que desde luego la fuimos generando en etapas. Logramos rehabilitarla desde la 25 Poniente hasta llegar a hasta Héroes de Puebla. En tres etapas estamos en el último tramo de esta importante vialidad. Y así como estas, pues bueno, fuimos obviamente llegando a acuerdos, llegando a conversaciones con algunos presidentes de juntas auxiliares, y destinar los recursos donde se necesitan. Entonces, insisto, la inversión de obra pública en las juntas auxiliares superó el 40% del presupuesto. Muy bien, secretario. Seguimos en esta plática con Israel Román Romano. Él es secretario de Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla. Estamos platicando con él sobre la expectativa de obra pública para el 2021, cómo cierra 2020. Y bueno, pues quisiera preguntarle ahora sobre una obra que ha resultado ser pues un tanto cuanto polémica, que es la del corredor del 5 de mayo. No sé si tenga el dato de cuándo iniciará finalmente. Se tiene ya una fecha en concreto, se hablaba de los primeros días de enero, no sé si ya tenga una fecha en concreto como tal, y hay dudas respecto a si ya se obtuvieron todos los permisos. Entiendo que por ahí estaba pendiente los permisos que otorga el gobierno del estado de uso de suelo, saber si esta situación ya se corrigió, ya se obtuvo el permiso, o qué es lo que estaría pendiente para que esta obra pueda iniciar ya en enero próximo. Desde luego que es una obra de lo más importante que tenemos en el municipio, es una prioridad, es una vialidad que desde luego ya necesita mantenimiento. Cualquier ciudadano de Puebla que desde luego conoce la 5 de mayo, que es una vialidad peatonal, pues se dará cuenta que ya hay muchos daños en esa vialidad. Es decir, a la hora de caminar, pues ya hay muchos tropiezos, ya hay lajas rotas, ya hay desprendimientos, hay inclusive postes que ya estorban,
es reacomodar el mobiliario urbano, mejorar la iluminación, etcétera. Un sinfín de intervenciones, sobre todo para privilegiar que una vialidad o el corazón de la ciudad de Puebla, que es la 5 de mayo, pues desde luego tenga las condiciones para que cualquier ciudadano pueda transitar sin ningún problema y no sufra ya de estos tropiezos. Estaremos iniciando esta intervención a partir de la segunda, tercera semana de enero, y desde luego que hemos trabajado en todos los permisos. Comentar que ninguna de las obras del municipio de Puebla se brinca las solicitudes y los permisos, sobre todo en los de impacto ambiental, que es aquí donde tuvimos algunos atrasos. Desde luego entendemos la dinámica. El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, que es quien nos otorga este resolutivo de impacto ambiental, pues desde luego no atiende nada más al municipio de Puebla. Tienen sus tiempos también marcados por ley y que, bueno, pues atiende a todos los 217 municipios, ¿no? Entonces, estamos nosotros en trámites, estamos desde luego cubriendo todas las inquietudes que nos hicieron llegar a través desde luego, de que les entregamos el proyecto, y bueno, hicieron algunas observaciones, las solventamos, y bueno, pues estamos listos para arrancar ya en enero esta importante intervención, y que también fue un acuerdo con el sector comercial y empresarial, de que derivado de la pandemia y de esta crisis, pues no interviniéramos en este periodo, que desde luego es para reactivar la economía. Sabemos que las familias de Puebla han sido afectadas por esta pandemia, sobre todo en el bolsillo, y bueno, pues destinamos que podamos iniciar en el mes de enero, y bueno, estaremos arrancando esa importante intervención, Efraín. Y ya como tal tienen el permiso, digamos, el documento de parte de la Secretaría del Medio Ambiente, ¿ya se emitió? O digamos, está en trámite, si nos puede aclarar ese punto. Sí, iniciamos el trámite ya hace unos meses, información complementaria, es decir, cuando nosotros ingresamos el expediente, se debe de ingresar completo, no le puede faltar ningún Investigación documento. operativa epidemiológica en la Dirección General de nos solicitaron desde luego una información adicional, y que nosotros, bueno, pues nos dimos a la tarea de juntar esa información adicional. Ya la tenemos completa, está totalmente integrada, y desde luego estamos reiniciando otra vez el trámite ante la Secretaría de Medio Ambiente, Efraín. ¿Qué es lo que faltaría entonces para que la dependencia emitiera ese documento? Digamos, Pues para que en tenga realidad nada certeza más la obra. esperamos que nos En realidad nada más esperamos que pues la Secretaría tome a bien pues ya emitirnos el resolutivo una vez que nosotros ya entregamos la información adicional que nos solicitaron. ¿No hay riesgo de que esto se atrase y otra vez afecte, digamos, el inicio de la obra como tienen planeado la segunda semana de enero? Estamos nosotros contando con que el tiempo que establece la ley, que son 33 días en los que ellos tienen para emitirnos este resolutivo, pues la segunda semana, tercera semana de enero, para que estemos ya en condiciones de arrancar. Muy bien, secretario. ¿Qué pasa con el presupuesto de 25 millones de pesos asignados para este año de esta obra? No sé si suceda lo mismo que con las obras relacionadas con los recursos de libre disposición. ¿Pasarán al próximo año sin problema para su ejecución o existe riesgo de que se pierdan los relacionados en concreto con esta obra? Es decir, ¿hay garantía de que se puedan aplicar el próximo año sin ningún problema? Del 5 de Sí, claro. Desde luego que el presupuesto que se está asignando para esta obra pues está garantizado, está comprometido, y no hay ningún riesgo de que se tenga que regresar a la tesorería municipal en ningún momento. Entonces está garantizado que esta ejecución, una vez que iniciemos, pues llevaremos el presupuesto está seguro, está comprometido, y no habrá ningún riesgo. Muy bien, secretario. Eh, ¿Qué pasa con el periodo que ustedes tienen planeado para la conclusión de la misma? Sobre todo porque estamos hablando de un año que no es completo para la administración porque termina en octubre la actual administración,
¿Dará tiempo en ese periodo de 10 meses poder concluir la obra? Sí, desde luego estará mucho antes. Estamos estimando que la obra esté terminada, inclusive concluida a finales de febrero, principios de marzo. Ese es el estimado. Desde luego que habrá algunas condiciones que si nos llevan a alargar un poco el plazo tendrán que ver con propias de la obra, ¿no? Pero desde luego que el tiempo es suficiente, 10 meses para llevar a cabo esta obra. No vamos a alargarnos 10 meses, estaremos en 2, 3 meses concluyendo una actividad. Al final de todos es una intervención más de mantenimiento, no es una infraestructura, no vamos a crear nueva infraestructura dentro de la 5 de mayo, es un mantenimiento a la vialidad. Muy bien, y están ya de acuerdo, por lo que usted sabe, comerciantes de la zona respecto a la manera en la que se va a realizar, es decir, el acuerdo con el que llegaron con el ayuntamiento es para ellos eh, accesible. ¿Están ellos tranquilos con esta determinación que tomó el ayuntamiento, según lo que sabe usted, secretario? Sí, lo que yo tengo es que nosotros hemos sido siempre abiertos al diálogo. Desde luego hemos tenido reuniones con el sector comercial y empresarial, no nada más nosotros, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Económico y desde luego nosotros, para poder tener para que ellos conozcan cómo vamos a trabajar y desde luego estar coordinados, ¿no? En un inicio ellos nos solicitaban, nosotros habíamos programado iniciar inclusive a partir de la reforma hasta la 18 Oriente Poniente. En una primera instancia ellos nos solicitaban que pudiéramos invertir los trabajos, que iniciáramos de la 18 Oriente Poniente hacia la reforma. Y bueno, de esta manera es como finalmente acordamos que vamos a estar iniciando desde la 18 Oriente Poniente hacia la Avenida Reforma, pero siempre escuchando si es que hubiera algunas modificaciones en cuestión de logística de la intervención, bueno, pues siempre es escuchar y considerar que vamos a privilegiar que esta obra pues termine lo antes posible, sobre todo para que pues el impacto económico pues venga después, ¿no? Eh, Todas las administraciones municipales han tenido obras, digamos, insignas o insigne. Eh, en el caso por ejemplo, de Enrique Doge, recuerdo que eran los puentes con Blanca Alcalá, el rescate de la laguna de Chapulco, con Eduardo Rivera, las 1000 calles. Esta es la obra con la que va a trascender Claudia Rivera. Pues, con la obra con la que vamos a transar es con toda la obra que hemos hecho, es la de justicia social, rehabilitaciones viales, desde luego la intervención al centro histórico. Esta obra como tal, la 5 de mayo, pues es una de todas las más importantes que tenemos, porque la inversión que vamos a hacer en el centro histórico no nada más es la 5 de mayo. Estaremos interviniendo la 8 Oriente Poniente, la 10 Oriente Poniente, la 12 Oriente Poniente, la 14 Oriente Poniente, que cualquier ciudadano que transite por esas vialidades, pues ya requieren una reconstrucción de estas vialidades. Es decir, una de las inversiones más importantes, desde luego, es el centro histórico, es el corazón de la ciudad, y bueno, rehabilitarlo y dejarlo en las condiciones óptimas, pues es una prioridad de la presidenta municipal. Pero insisto, no nada más es esta intervención, privilegiar el centro histórico. Los temas de viales, mantenimientos viales, nadie como la presidenta municipal ha destinado más recursos en materia de mantenimientos viales que esta administración. Nadie ni ninguna administración ha invertido tanto en infraestructura educativa. En lo que llevamos de esta administración hemos invertido más de 90 millones de pesos en materia educativa, en infraestructura educativa, aulas, comedores, techumbres, etcétera. Entonces, toda la obra que realiza la presidenta municipal es de importancia. No tenemos una que privilegie a un sector, sino estamos privilegiando a todo el municipio de Puebla. Estas intervenciones de la 8 y la 10 Poniente inician en el mismo momento, digamos, son paralelas al corredor 5 de mayo. Es correcto, estaremos también iniciando estas intervenciones en enero.
para que, desde luego, insisto, esto va a ser un trabajo muy coordinado con los sectores comerciales y empresariales, para que podamos tener siempre un flujo constante de la ciudadanía, no entorpecer la movilidad de la ciudadanía. Y en enero también estaremos arrancando estas 4 importantes obras. Recuérdeme, el presupuesto global de todas estas obras, el corredor, la intervención de la 8 y la 10 Poniente, ¿a cuántos recursos asciende? La inversión en estas 4 vialidades más el corredor 5 de mayo asciende alrededor de 120 millones de pesos, esta importante inversión. Desde luego que cada una de estas vialidades es un presupuesto alrededor de 20 millones de pesos por cada una de ellas, entonces, más la del 5 de mayo. Insisto, es una de las inversiones más importantes que va a realizar la presidenta municipal, Claudia Rivera. Vamos a mejorar la movilidad del centro histórico y desde luego conservar con estas intervenciones que desde luego el municipio siga siendo patrimonio cultural de la humanidad. Correcto, secretario. Platicamos en esta ocasión, en esta emisión de las reporteras, con José Israel Román Romano, secretario de Infraestructura del Ayuntamiento de Puebla. Yo le agradezco mucho que haya aceptado nuestra invitación. Si quiere, dejar algún mensaje final y de nueva cuenta le agradezco el espacio que nos otorgó para nuestro público de las redes sociales de la Jornada de Oriente. Gracias, Efraín. Pues desde luego agradecer el espacio que nos brindas para que la ciudadanía esté informada de manera muy puntual sobre todo lo que está haciendo la Secretaría de Infraestructura en materia de obra pública y que, insisto, vamos a invertir los recursos donde más se necesitan. Y desde luego, cuando tomes a bien otra entrevista, con todo gusto estaremos dispuestos para brindar a la ciudadanía mayor información, Efraín. Muchísimas gracias y buenas noches. Correcto. Pues muchas gracias de nueva cuenta, secretario Israel Román Romano, secretario de Infraestructura. Yo le agradezco mucho al público de las redes sociales de la Jornada de Oriente. Nos escuchamos dentro de 8 días con otra entrevista más para las reporteras. Muchas gracias, buena noche y hasta la próxima.